Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a seguir viendo el diseño de la base de datos del proyecto. Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a ver en esta videoclase es el concepto de clave primaria o primary key y el concepto de clave secundaria o foreign key. Entonces, una llave primaria es la que permite identificar a un campo como único en una fila de una tabla, es decir, no pueden haber dos filas en una tabla con la misma clave primaria. Estas claves primarias, en pocas palabras, lo que nos permite es no tener dos registros idénticos o dos registros repetidos. Esto nos va a garantizar que cada registro sea diferente. Eso en el caso de la primary key o la llave primaria. En el caso de las claves foráneas o claves secundarias, son campos que hacen referencia a los datos de la clave primaria. Es decir, son las que nos van a servir de referencia para poder relacionar una tabla con otra. Yo sé que ahora se escucha pues muy complejo el concepto o este pequeño concepto que les acabé de compartir, pero ahora que lo veamos con un ejemplo seguro que lo van a comprender. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, pasemos ahora al concepto de las relaciones entre tablas y los tipos de relaciones. Entonces, una relación es una asociación entre tablas con el fin de enlazarlas de cierta forma y garantizar la integridad referencial. Pero, ¿qué es esto de integridad referencial? Significa que la clave secundaria de una tabla referencia debe aludir a una fila válida de la tabla a la que se haga referencia. Bueno, yo sé que al igual que en el concepto anterior se nota un poco confuso, pero les aseguro que ahora que veamos un ejemplo lo vamos a comprender. Entonces no nos preocupemos. En el caso de los tipos de relaciones tenemos tres tipos. El primer tipo de relación que podemos encontrar es la relación de 1 a 1, que significa, vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo, tenemos una tabla A y una tabla B. Tabla A y tabla B. La relación de 1 a 1 quiere decir que un registro de la tabla A hace referencia a solamente un registro de la tabla B. Eso hace referencia a la relación de 1 a 1. En el caso de la segunda relación o el segundo tipo de relación, que es de 1 a muchos, o de muchos a 1, quiere decir que un registro de la tabla A hace referencia a varios registros de la tabla B. Eso hace referencia a la relación de 1 a muchos. En el caso contrario, de muchos a 1, eso quiere decir que muchos registros de la tabla B hacen referencia a un registro de la tabla A. Eso para el caso de la relación muchos a 1. Y el último tipo de relación, que es la relación de muchos a muchos, ya esta relación es un poco más compleja. A lo que hace referencia es que muchos registros de la tabla A hacen referencia a muchos registros de la tabla B. Por ejemplo, un empleado puede tener varios turnos y esos varios turnos pueden tener varios empleados. Entonces, ese ejemplo, como para colocarlo así muy sencillo, hace referencia a la relación de muchos a muchos. Eso quiere decir que muchos registros de una tabla van a hacer referencia a muchos registros de otra tabla. En el caso de estas relaciones, como lo mencionaba anteriormente, yo sé que aquí en el concepto, para comprenderlo es muy complejo, pero les aseguro que ahora que empecemos a desarrollar el código, que empecemos a trabajarlo, les aseguro que lo vamos a comprender y lo vamos a comprender en su totalidad. Así que no nos preocupemos. Ya explicado el concepto de las claves primarias y secundarias y los tipos de relaciones, pasemos ahora al ejemplo de lo que es una llave primaria. Entonces, una llave primaria lo que hace es que un registro sea único. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla llamada tabla de productos que tiene una serie de campos. El primer campo, que se llama ID producto, es el campo donde asignamos la llave primaria o la primary key. Eso quiere decir que los valores que coloquemos en este campo ID producto
deben ser diferentes en cada uno de los registros y no se deben repetir. Por ejemplo, en el primer registro, en el campo ID producto, coloqué aquí que era el número 1 y eso va a hacer referencia a que esa llave primaria no se puede repetir en los registros que vienen a continuación. Por ejemplo, yo no puedo colocar aquí de nuevo el número 1 en el campo ID producto en el siguiente registro, porque cuando ya desarrollemos el código me va a mostrar un error, porque las llaves primarias no pueden llevar valores repetidos en otros registros. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar un consecutivo, que por lo general siempre son números enteros o es un campo de autoincremento, es decir, que se va incrementando de uno en uno para garantizar que los valores no se repitan. Entonces el campo que va a llevar la clave primaria siempre o por convención se suele llamar ID-bajo y el nombre de la tabla. En este caso como la tabla se llama productos, aquí yo coloqué ID-producto. Claro está colocarlo en singular, porque cada registro va a hacer referencia a un producto en específico. Otra cosa que alcanzamos a observar en este ejemplo es que en el campo de descripción, en el primer y segundo registro, los valores se repiten. Y se repiten en el campo de descripción, en el campo precio compra, en el campo precio venta y en el stock. Los valores son iguales. Lo único que diferencia este segundo registro del primer registro es la llave primaria, es decir, el valor que colocamos en el campo ID producto. En el caso del primer registro, el valor de la llave primaria es el número 1 y en el caso del segundo registro el valor es el número 2. Entonces solamente por ser estos valores diferentes ya los registros no van a ser iguales, a pesar de que tienen la misma información en los otros campos. Entonces esta es una de las características o de las funcionalidades que tienen las llaves primarias. Bueno, aquí en el ejemplo de normalización que veíamos en la clase anterior, podemos explicar correctamente la funcionalidad de las claves foráneas. Entonces tenemos por ejemplo aquí esta tabla que sería la tabla de clientes, la cual me va a almacenar todos los clientes que va a tener mi base de datos. Por otro lado, tenemos la tabla de créditos, la cual me va a permitir almacenar los créditos de los diferentes clientes. Entonces, por ejemplo, esta tabla de créditos tiene como campos número de crédito, que sería la llave primaria de esta tabla. Recordemos que es el campo o los valores que no se pueden repetir y que van a hacer que el registro sea único, que no vaya a tener valores repetidos. Tenemos el campo ID cliente, que en este caso sería la clave foránea o la clave secundaria. Y esta clave secundaria lo que me permite es referenciar un registro de la tabla a la que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, si voy a relacionar esta tabla con esta, es decir, voy a relacionar la tabla de clientes con la tabla de créditos, tengo que colocar una clave foránea o una clave secundaria para poder relacionarlas. En este caso, los campos que me van a permitir relacionar estas dos tablas va a ser la llave primaria de la tabla que voy a referenciar, en este caso la tabla de clientes, y la llave primaria de esta tabla de clientes se llama ID cliente. Entonces, por lo tanto, en esta tabla de créditos tengo que colocar el campo, tengo que colocar el mismo nombre de la llave primaria de la tabla que estoy haciendo referencia, es decir, de ID cliente. Entonces, si la llave primaria acá se llama ID cliente, acá la clave secundaria o la clave foránea se debe llamar ID cliente. Entonces, que me permita referenciar y relacionar estas dos tablas. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de relación va a llevar esta tabla clientes con la tabla de créditos? Y la respuesta es que la relación va a ser de 1 a muchos. ¿Por qué va a ser de 1 a muchos? Porque un cliente puede tener uno o varios créditos y esos créditos solamente pueden estar asignados a un solo cliente. No pueden estar asignados, por ejemplo, este crédito que tiene como número de crédito el número 1 a dos clientes diferentes, porque no tiene lógica. Entonces, como no tiene lógica, no se puede realizar y la relación quedaría de esa forma. Entonces, esos créditos solamente pueden estar asignados a un solo cliente. Entonces, la relación sería de 1 a muchos.
un cliente puede tener varios créditos y esos créditos solamente pueden estar asignados a un solo cliente. Entonces, en el caso de la llave secundaria, lo que hace referencia es que un registro de la tabla cliente puede hacer referencia a muchos registros de la tabla créditos. Es decir, lo que estamos haciendo con la clave foránea es hacer referencia a el cliente al cual se le va a asignar el crédito. Entonces, para no colocar todos estos campos aquí en la tabla de créditos y de clientes, nombres, apellidos, cédula, dirección y teléfono, hacemos referencia a la llave primaria, porque por medio de la llave primaria, como vamos a ver más adelante, podemos acceder a todos estos campos que vemos en la tabla clientes. Entonces solamente basta con colocar la llave primaria, que en este caso acá sería llave foránea porque está en otra tabla, y con esa llave foránea podemos acceder a los campos de esa llave primaria. Entonces esta es una de las características de esa clave secundaria, y tenemos otro ejemplo aquí claro entre estas dos tablas, entre la tabla créditos y la tabla transacciones. Y existe una relación entre ellas porque por medio de la tabla transacciones voy a ver el historial de cada crédito que tenga un cliente. Entonces para ello tengo que crear, al igual que en el ejemplo pasado, una clave foránea en la tabla de transacciones que haga referencia a los registros de la tabla créditos. Es decir, que por medio de esta relación, que va a ser una relación de uno a muchos, ¿por qué va a ser de uno a muchos? Porque un crédito puede tener varias transacciones y esas transacciones solamente pueden estar asignadas a un solo crédito. Aquí vemos un ejemplo claro, que el número de crédito 1, que está asignado al cliente que tiene como ID 1, en la tabla transacciones tiene dos registros. Entonces el número del crédito, que es el número 1, tiene dos registros en la tabla transacciones. A eso hacía referencia cuando explicaba el concepto con las tablas A y B, que en este caso la relación de uno a muchos es que un registro de la tabla A puede hacer referencia a muchos registros de la tabla B. En este caso, el registro de la tabla de créditos, que tiene como número de créditos el número 1, tiene varios registros referenciados en la tabla transacciones. En este caso, tiene dos registros referenciados, porque aquí en el campo num crédito, que sería la clave foránea, aparecen los valores de 1 y 1. Eso quiere decir que aparecen dos registros de la llave primaria num crédito con el valor de 1. Eso quiere decir que este registro tiene dos registros referenciados en la tabla transacciones. En pocas palabras, me va a permitir ver todas las transacciones que va a tener ese crédito 1. Entonces ese crédito 1 se han realizado dos transacciones, una por el valor de 10.000 y la otra por el valor de 20.000. Que si nos vamos a la tabla de créditos, el campo valor, que muestra el total de lo que debe el cliente en ese crédito, que en este caso sería 30.000, esos 30.000 hacen referencia a estas dos transacciones. Entonces, con este pequeño ejemplo les quería mostrar cómo funciona lo de las claves foráneas y lo de las claves primarias, cómo se referencian y cómo las podemos utilizar para relacionar correctamente nuestras tablas. Entonces ya en la próxima clase les voy a enseñar o les voy a explicar por medio de una herramienta que es muy útil, que nos va a permitir realizar el diseño lógico de nuestra base de datos. Entonces esto es lo que les quería mostrar con estas claves primarias y claves foráneas, con estos ejemplos, y en la próxima clase empezaremos con el diseño lógico. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.